Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi nombre es Emilia González, tengo el gusto de dirigirlo y hoy los saludo desde Río de Janeiro en el contexto del G20. Así que quiero darles la bienvenida a Juliana, a Marcela y pronto se nos va a unir Andrés. Agradecer el trabajo de Gabriela y Rodrigo, quienes han sido las personas que han liderado esta iniciativa. Y a todos ustedes, darles las gracias por acompañarnos hoy en este webinar Caminos a los Diagnósticos Participativos, que es parte del proceso que nos llevó a construir la guía interactiva Caminos para promover diagnósticos participativos orientados al desarrollo de comunidades sostenibles, que lanzamos hace un par de semanas, el 24 de octubre, y que ustedes pueden encontrar ya disponible en línea con acceso gratuito. Eh, Les vamos a compartir en el chat eh, el link de acceso si es que todavía no han tenido la oportunidad de participar e inscribirse. Lo que vamos a hacer hoy en esta conversación es conversar un poquito más sobre los caminos posibles para llevar a cabo diagnósticos participativos. Nosotros en todo este proceso no hemos buscado definir un modelo, sino que más bien ir planteando cuáles son distintas rutas que las organizaciones pueden tomar para llegar a este desarrollo y por lo tanto esos caminos mostrar cómo van variando en función de las decisiones institucionales que cada organización tiene, que respondan a distintas variables, cuál es el alcance que se le quiere dar a ese diagnóstico, para qué se quiere utilizar, qué tipo de agenda se va a impulsar, cuáles son las expectativas para gestionar los acuerdos que se vayan logrando, quiénes son los actores que están sentados en la mesa, quiénes son los actores que nos falta involucrar en la mesa, eh, cuánto estamos realmente dispuestos a participar o disponibles o con capacidad para hacerlo. Así que para ilustrar distintas aproximaciones a estas definiciones es que hoy día tenemos a tres invitados que nos van a compartir su experiencia y estuvieron en el proceso de desarrollo de la guía y en ese sentido nos acompañan hoy Marcela Barón de la Fundación Pro Antioquia, con quien llevamos bastante tiempo conversando. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos hoy. A Juliana Ciro, de la Alianza para el Desarrollo, en Colombia, y que también nos acompañó a principios de este año en un encuentro con la CEPAL. Y Andrés Peña, de la Fundación ADO, que ha sido también un muy buen participante y aporte en el proceso de la construcción de la guía. Andrés, no sé si ya te pudiste sumar. Si no, estamos con un pequeño detalle técnico y ya llega. Bueno, a todos ustedes les damos las gracias por venir a compartir sus experiencias. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para que puedan profundizar en los enfoques y en los aprendizajes que vayan enriqueciendo una conversación regional respecto a cómo las fundaciones trabajan con los territorios y van construyendo comunidades sostenibles. Y le doy la palabra a Rodrigo Villar para que, junto con Gabriela, vayan moderando esta jornada. Les mando un saludo muy cariñoso y espero que tengan mucho éxito en este día. Emilia, muchas gracias por tu introducción y tus palabras. Juliana y Marcela, muchísimas gracias de nuevo por habernos apoyado en todo el proceso de construcción de la guía y por estar presentes en este webinar. Como ustedes saben, la guía tiene dos partes principales. Una, donde están los elementos compartidos por los diferentes diagnósticos, la definición, los componentes, aspectos transversales como el uso de la información y temas como generación de confianza y fortalecimiento de capacidades. Pero la segunda parte de la guía se orienta a lo que Emilia ya nos comentaba, a caminos distintos, válidos todos, pero distintos para elaborar los diagnósticos participativos de acuerdo a diferentes variables. En este webinar vamos a estar en esta segunda parte sobre los caminos. Y en esta primera sección quisiera preguntarles sobre dos variables que orientan mucho los caminos. Una se relaciona con el tipo de agenda con la que trabajan las fundaciones, si es una agenda abierta, si es una agenda predefinida, y la otra con las funciones que las fundaciones pretenden asumir una vez las iniciativas del diagnóstico están propuestas, los acuerdos, los planes y que se han desarrollado a partir del diagnóstico. Entonces, lo que quisiera en esta primera sección es preguntarles a ustedes
con qué tipo de agenda trabajan y qué funciones se proponen o se propusieron asumir en los diagnósticos que ustedes eh, promovieron. Y previamente a contestar la pregunta, les quiero pedir el favor que muy rápidamente hagan una breve presentación de ustedes y de su institución. Tendríamos unos 10 minutos en total para esta primera sección, entonces ojalá sea lo más conciso posible. Muchísimas gracias. Marcela, por favor, si puedes iniciar. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, a Emilia, a Gabriela, al CEFIS por seguir movilizando la conversación en torno al desarrollo sostenible y sobre todo por darse a la tarea de sistematizar posibles caminos que sirvan para todos nosotros de ejemplo de trabajo por el desarrollo sostenible en nuestra región. Empiezo por presentarme. Mi nombre es Marcela Barón. Yo soy la directora de Desarrollo y Equidad Territorial en una fundación que se llama ProAntioquia. ProAntioquia es una organización que nació hace, ya van a ser 50 años, el próximo año cumplimos 50 años, con el propósito de promover el desarrollo sostenible en Antioquia y desde Antioquia por Colombia. Nuestro rol se ha centrado en articular, movilizar y convocar capacidades de los diferentes sectores, el sector empresarial, el sector público, el sector social, comunitario, para juntos movilizar los proyectos jalonadores del desarrollo sostenible en nuestro territorio, que es una región de Colombia que se llama Antioquia, una región con un peso muy significativo también en el desarrollo de nuestro país, y pues nuestra apuesta es por hacer que las cosas pasen y efectivamente logremos un desarrollo basado en la sostenibilidad y el progreso de la calidad de vida de los habitantes de nuestra región y nuestro país. Este es un resumen muy rápido de lo que es esta organización mágica que ha estado trabajando en la idea de trabajar con todos, trabajar con otros desde hace 50 años, y desde allí empiezo a contestar tus preguntas, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. Primero nos preguntabas por la agenda. Nosotros en el marco de los ODS, de la Agenda de Desarrollo Sostenible Mundial, hemos venido trabajamos en una estrategia que se llama Antioquia Sostenible, que es un poco la experiencia con la que hemos participado en el desarrollo de esta guía tan relevante que el CEFIS ha logrado sistematizar para todos nosotros y para el beneficio de nuestra región. Antioquia Sostenible trabaja sobre una agenda abierta, considera muy relevante que en el momento en que se vayan a hacer diagnósticos participativos, llevemos la reflexión a los territorios con una agenda abierta que comprenda y posibilite la reflexión en torno a los 17 ODS que toman diferentes componentes del desarrollo y que nos permiten mirar de una forma más integral y sostenible el desarrollo. De esta forma, dando respuesta a tu pregunta, en Antioquia Sostenible utilizamos agendas abiertas que permitan una co-construcción y una profundización del diagnóstico desde el territorio con todos los actores para poder luego llegar a una priorización. No quiere decir eso que ProAntioquia siempre trabaje con agendas abiertas. A veces, cuando hacemos priorización de proyectos jalonadores que consideramos esenciales para el desarrollo de nuestro territorio, elegimos una agenda como punto de partida para la reflexión, co-construcción y a veces hasta transformación de la misma en ese proceso de diagnóstico participativo. Eso en cuanto a la agenda. Ya cuando nos vamos al tema de funciones, hablando de Antioquia Sostenible, es decir, nuestro trabajo consciente y condicionado a desarrollar y generar apropiación de los ODS en los territorios, cumplimos una función principalmente de liderazgo. También financiamos todo el proceso de diagnóstico participativo, pero hicimos ante todo un proceso de liderazgo y no de un rol como de ejecutor o gestor o de financiador de las iniciativas, ya que en este diagnóstico lo que más nos interesaba era hacer un diagnóstico sobre los actores y las capacidades del territorio junto a las iniciativas existentes en el territorio, de tal forma que sea el territorio mismo, con sus capacidades, quienes gestionen y logren movilizar la agenda
obviamente con nuestro acompañamiento en liderazgo y en articulación de otras capacidades para que esto se haga realidad. Esa sería mi respuesta, frente al rol y las funciones que ProAntioquia desarrolla en este tipo de diagnósticos participativos. Cela, muchas gracias por tu respuesta tan clara. Juliana, ¿cómo es la misma idea, la agenda y las funciones que ustedes hacen y de cierta manera, ¿en qué se diferencia el camino en relación con ProAntioquia? Muchas similitudes y de pronto una diferencia, sobre todo ya en las funciones que asumimos. Bueno, un gusto saludarlos. Gracias pues a Rodrigo, Gabriela, Cefis, Emilio por la invitación. Yo soy Juliana Ciro, actualmente dirijo la Alianza para el Desarrollo, que es una estrategia de impacto colectivo compuesta actualmente por 23 fundaciones empresariales del país, entre ellas aquí ProAntioquia, y con quien hemos trabajado mucho en los procesos de diagnóstico. Nosotros trabajamos con una agenda abierta, siempre buscamos aportar al desarrollo de comunidades rurales con una integralidad del proceso de encontrar cuáles son las necesidades y las oportunidades del territorio a partir de una conversación multiactor. Entonces, digamos que por ahí muchas similitudes con lo que nos acabó de contar Marcela. Siempre estamos generando conversaciones entre pares, conversación de saberes, desarrollando oportunidades de encontrar sinergias y de encontrar cómo podemos aportar al desarrollo del territorio con una integralidad que surge de ese diagnóstico en la oferta posterior, porque buscamos posteriormente liderar, pero también cofinanciar las eh, necesidades o los proyectos priorizados por las comunidades y los diferentes entes territoriales y organizaciones que acompañan el proceso. Entonces, en el marco de esta agenda que sí es más abierta, con foco territorial, ¿qué quiere decir con foco territorial? Nosotros buscamos conocer todo lo que pasa en el territorio, todo lo que pasa en temas sociales, en temas económicos, en temas ambientales, de desarrollo de condiciones de vida, y tomar ya a partir de allí un ejercicio de priorización e identificación de esas necesidades y esas oportunidades que se puedan detonar a partir del ejercicio articulador que nos quedamos generando en el territorio, y con ello empezar unas acciones a liderar para hacer que pasen y acompañar y articular con otros, y otras acciones a financiar como base de todo el proceso de desarrollo de ese territorio. Entonces ahí tomamos ambos roles, buscamos que ese diagnóstico participativo se dé en todos los territorios a donde la alianza empieza a tener acciones o a tener intenciones de colaborar. Siempre se parte de ese diagnóstico con agenda abierta, pero con enfoque territorial. Juliana, muchas gracias. Entonces, una diferencia importante en relación con lo que nos plantea Marcela y lo que hace ProAntioquia es que sí cofinancian ustedes parte de las iniciativas, ¿sí? Y también ayudan en la gestión de esas iniciativas, ¿es cierto? Así O es, sea, son Rodrigo. como Es los dos parte elementos. del propósito de seguir siendo ese articulador, pero también poner la capacidad que generamos entre los aliados para desarrollar las acciones y los procesos y las prioridades y proyectos del territorio. Muchas gracias. Mucho gusto, Andrés, que hayas podido resolver los problemas técnicos pero un gusto tenerte por acá. Eh, Te has perdido una parte muy interesante de las presentaciones de Marcela y Juliana. Estamos hablando sobre los temas de la agenda y las funciones que las fundaciones asumen posteriormente al desarrollo de los acuerdos. En términos muy generales, Marcela y Juliana trabajan con una agenda abierta y hay una diferencia después con las funciones, es que el ProAntioquia lidera y articula, pero no financia ni cogestiona las iniciativas. Y en el caso de la Alianza, sí hay un trabajo de financiación o de cofinanciación, mejor, y de algún trabajo de cogestión. Entonces quisiera preguntarte, ustedes en la Fundación ADO
y agradecerte por estar acá, pero preguntarte cómo manejan la agenda. ¿Una agenda predefinida? ¿Y qué papel tienen ustedes una vez que los diagnósticos están elaborados? Gracias, Rodrigo. Buen día a todas. Perdón por entrar tarde. Sí, pues gracias por el espacio y nosotros tenemos una agenda predefinida. Básicamente entramos siempre a las comunidades a través de un proyecto y de una población determinada, que nos sirve de pretexto para poder ganarnos la confianza de la comunidad y a partir de eso poder construir este desarrollo de las comunidades. A pesar de que está muy definido, esto no significa que no contemplamos todos los factores, ¿no? Aunque estamos entrando con un tema muy específico, que es la generación de ingresos con grupos comunitarios, hacemos todo un análisis del entorno, vemos la vocación productiva y a partir de eso es el pretexto para que podamos empezar a invertir y conforme vamos avanzando, vamos invitando e incorporando a otros actores. Para nosotros nos queda claro que la problemática social es multifactorial y que estaría muy mal si lo viéramos solamente desde un elemento, pero es la forma en que lo hacemos porque al final del día no tenemos pues ni la capacidad administrativa ni financiera como para desde el principio entrar con toda la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, son proyectos a muy largo plazo y en este largo plazo es donde vamos entendiendo todo el contexto y vamos sumando actores conforme vamos avanzando en el desarrollo. Es decir, con los proyectos que apoyan financieramente esos proyectos también, con financia los Sí, proyectos. así es. El financiamiento es a través de entidades acompañantes y la construcción del proyecto se hace desde el grupo de base también. Entonces, decimos cofinanciamiento porque entendemos que también hay una aportación de la propia comunidad, a veces en especie, a veces en efectivo. Entonces, ellos también están invirtiendo su tiempo, su talento, su recurso, y de primera instancia entramos ellos y nosotros. Y conforme vamos avanzando, se van sumando otros actores, también con recurso. Inclusive sumamos en algunas oportunidades pues al gobierno, a la academia, otras organizaciones de la sociedad civil, otras fundaciones empresariales, pero eso se va dando en el camino en que vamos construyendo los proyectos, ¿no? Entrando primero con un tema muy específico. Muchas gracias, Andrés. Le dejo la palabra ahora a Gabriela para que continuemos profundizando en algunos temas que ya estuvieron acá presentes, el tema de la integralidad, el tema de los temas, de los actores, ¿sí? Entonces le dejo la palabra a Gabriela para esta segunda parte. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Juliana, Marcela, Andrés y a todas las y los asistentes que se han unido a este webinar tan interesante para conversar sobre los diferentes caminos. Ahora quiero conversar con ustedes sobre los actores y los temas. Entendemos que el trabajo de diagnósticos participativos implica involucrarse con diferentes actores. Podemos hacer un trabajo con distintos sectores, con el sector público, con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de base, etc. Existe la posibilidad de que podamos realizar un trabajo multiactor o más bien unisectorial. También respecto a los temas está la posibilidad de trabajar con las tres dimensiones para la construcción de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es la dimensión social, económica y ambiental, o bien con una dimensión, o más bien un enfoque más temático que tenga que ver con una o dos dimensiones. Entonces las preguntas son dirigidas inicialmente a Marcela, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan con los actores? ¿Cuál es el enfoque de trabajo con los actores? Y también, ¿cuál es el enfoque temático o integral que ustedes tienen? ¿Cuál es el tipo de trabajo, el abordaje de los temas? Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Frente al tema de los actores, en la esencia de ProAntioquia está el trabajo, perdón que me tocó toser, está el trabajo multiactor. Nosotros existimos por la simple razón de que la única forma de lograr un desarrollo sostenible implica la conexión multiactor. De esta forma, la misma esencia, como comprende ProAntioquia su trabajo, se traslada al tema del trabajo de diagnósticos. Cuando vamos a trabajar un tema de diagnósticos,
es imposible entender las dimensiones del desarrollo sin tener la comprensión integral desde el punto de vista de los actores para poder complementar diferentes fuentes de diagnóstico. Entonces podemos tener un montón de fuentes secundarias, pero si no conocemos lo que los diferentes sectores están comprendiendo, apropiándose del tema de diagnósticos, será muy difícil comprender la realidad. De esta forma, nosotros siempre trabajamos en un contexto de multiactor. En ese multiactor incluimos al sector público, al sector privado, a la academia, al sector comunitario, al empresarial, buscando conectar todos los sectores y que de esta forma la lectura que se hace territorial tenga una lectura más comprensiva desde el punto de vista también poblacional, que finalmente esos sectores representan los diferentes desarrollos poblacionales en el territorio. Y en cuanto al abordaje de los temas, nosotros partimos en Antioquia Sostenible, en el desarrollo y el análisis del desarrollo sostenible a partir de la Agenda 2030 de las 3 dimensiones. Nosotros hacemos un análisis integral de la temática y en el marco de la metodología para el diagnóstico, lo que sí buscamos es entender esos 17 ODS, qué rol o qué posición, por llamarlo de alguna forma, ocupan en el marco de un territorio. Nos gusta mucho clasificarlos como aquellos ODS que para ese territorio son fines superiores, es decir, que son aquello que buscamos y que materializa la priorización más importante del territorio. Luego definimos otros como medios, es decir, es imposible que tengamos esos fines superiores si no logramos que estos sean los que nos lo movilice, y unos que si no logramos no hay forma de tener nada, ¿cierto? Que los llamamos los que son condiciones. De esa forma, invitamos a esos actores multisectoriales a conversar en torno a la integralidad y a priorizar en la agenda para poder llegar pues a unos puntos que nos permitan mayor operatividad y una realidad práctica del desarrollo de las iniciativas hacia adelante. Perfecto, Marcela. Muchísimas gracias. Te doy la palabra a ti, Juliana. Gracias, no, con la naturaleza misma de la alianza, de ser una estrategia de impacto colectivo, siempre está buscando el trabajo multisectorial y la integralidad de la intervención. Entonces, hace un momento o en la respuesta anterior les comentaba que nosotros buscamos que el diagnóstico sea con enfoque territorial y de modo que podamos atender necesidades y oportunidades en lo económico, lo social y lo ambiental, buscando esa sostenibilidad y esa triada para que haya un desarrollo integral y sostenible en el territorio. Pero también somos conscientes que las organizaciones sociales y fundacionales que componen la alianza no tenemos vocación de permanencia en el territorio como tal. Entonces, esa capacidad la logramos establecer a partir del trabajo multiactor con los diferentes entes gubernamentales, con los diferentes actores del sector público, pero también privado natural del territorio, y lo hacemos a través de la conformación de mesas de gestión territorial. Allí acercamos toda la estructura diagnóstica, toda la definición de priorización de desarrollo de las acciones conjuntas, y ahí es donde tomamos los 2 roles que mencionamos al principio. ¿Qué podemos liderar para que desde esa mesa se puedan detonar en la acción de beneficio por el territorio, para los grandes proyectos de desarrollo de condiciones de vida? Por ejemplo, nosotros cofinanciamos algunos recursos para los proyectos, pero esos entes territoriales tienen que aportar, tener la capacidad futura de sostener y de acompañar los procesos. Entonces siempre van vinculados y gestionamos mucho también que queden acercados o que queden conectados, mejor dicho, con los planes de desarrollo de los territorios. Esa es una buena práctica que hemos tenido en Colombia, que nos han acercado también muchos de los aliados que integran esta alianza, y donde buscamos que esa articulación pueda generar capacidad y recursos por los aliados naturales del territorio para seguir financiando o desarrollando los proyectos.
y la articulación con el sector privado natural del territorio, porque por ejemplo el desarrollo económico, la oferta educativa, el fortalecimiento de capacidades, pues también tiene todo que ver con la vocación natural del territorio, cómo finalmente se pueden vincular esas comunidades a lo que pasa en los municipios, a lo que pasa en su región, a lo que pasa en su entorno, y allí es donde buscamos que se consolide esa multisectorialidad y que todas las aristas de la tríada del desarrollo sostenible se dé en el marco de toda la actuación de los proyectos que acompañan la alianza en el territorio. Clarísimo, Juliana. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Andrés, que también desde la Fundación ADO tienen un abordaje distinto, pero también bastante excepcional. Adelante, Andrés. Gracias. Sí, nosotros donde empezamos esta lectura del entorno es desde la propia comunidad, con estos diagnósticos participativos, en donde la gente tiene todo el sentir de lo que está sucediendo y a partir de eso vamos sumando datos, inclusive también datos formales o estadísticos de algunas otras fuentes formales de información. El diagnóstico se va escalando, pero lo que es importante para nosotros es tenerlo desde el principio porque nos da una visión del territorio. Podemos identificar inclusive algunos actores que ya están trabajando en el territorio como para podernos articular y no pisarnos los callos y entonces ver qué está haciendo cada quien y a partir de eso cómo podemos sumar todos y no repetir los esfuerzos, ¿no? Sino sumar los esfuerzos y los presupuestos. Entonces, esa lectura es importante porque nos permite hacer este mapa de navegación en donde todos vamos a tener muy clara la aportación desde lo que podemos y conocemos y sabemos que va a sumar al territorio para lograr esta sostenibilidad. Y también algo que nos parece muy importante es que esta visión nos sirve de línea de base para identificar cómo estamos llegando al territorio y a partir de los avances que se puedan tener con la inversión o con la coinversión que tenga la fundación, ir viendo cómo vamos avanzando en el tiempo. Entonces es como para no ir a ciegas, es encontramos el territorio así, vamos avanzando a partir de esa medición, de esa lectura, y hoy podemos decir qué tanto hemos ganado o no lo hemos ganado y que inclusive requiere un ajuste en ese proceso. Estos diagnósticos no son solamente en un momento de nuestra participación o intervención, se van haciendo cortes durante todo el proceso, insisto, para ir ajustándolo, porque si te esperas hasta el final, no te vas a enterar si lo que estabas haciendo realmente estaba generando un beneficio para todo el ecosistema en donde estás trabajando. Y sí, ahí insisto en lo que les decía hace rato, vamos sumando actores. Muchas veces entramos nosotros solos, pero también en otras ocasiones entra uno o que otro actor desde el principio o se van sumando con el tiempo, porque pues entendemos que al hacer este diagnóstico existen multifactores y de estos multifactores no a todos podemos entrarle a nosotros porque estamos muy focalizados en poblaciones y temas. Y ahí es donde vemos la oportunidad de que se sumen otros actores en esta coinversión, en este desarrollo para atender el problema desde un enfoque mucho más sistémico y holístico. Es decir, que el trabajo, Andrés, ahí más multisectorial se va desarrollando a propósito del desarrollo de los programas que ustedes van realizando y ejecutando, y a partir también de este mapa de navegación que realizan dentro del territorio, ¿verdad? Así es, justo. Gracias, Gaby. Perfecto. Ahora le quiero dar la palabra a Rodrigo para que continúe con los siguientes caminos. Hemos hablado de cuatro variables hasta el momento que ayudan a perfilar diferentes caminos, los actores, los temas, el tipo de agenda y las expectativas que se tienen para la gestión. Y queremos terminar con una variable que es central, que es la de participación, que es además lo que identifica, es el núcleo de un diagnóstico participativo, lo que lo hace único y distinto a otro tipo de diagnósticos. Pero cuando hablamos de participación, no significa que se participa de la misma manera en todos que los actores participan todos de la misma manera en todos los momentos del diagnóstico participativo. En la guía identificamos como dos elementos que ayudan a definir tipos de participación. Uno
el que se relaciona con los temas de la información. Y los temas de la información, como lo ponemos en la guía, tienen como tres momentos: la recopilación de la información, la transformación de la información para que sea accesible a todos los actores, y el tercer momento, que es el central, que es el uso de la información para tomar decisiones. Entonces, esta variable y la manera como se maneja la información en los diferentes momentos puede variar quién participa en cada uno de los momentos. Y la otra variable que ayuda a determinar la participación es el alcance. Entonces, cuando se pretende crear una agenda ciudadana, una agenda del territorio, es una cosa. Cuando se pretende crear una agenda para la fundación, es, tiene un alcance distinto. O cuando se pretende crear un proyecto y una agenda para los miembros de una organización para su propio proyecto, el alcance es distinto y varían las formas de participación. Entonces quisiera, teniendo en cuenta estas variables y quizá otras que ustedes tengan en cuenta en sus diagnósticos, preguntarles sobre qué tipo de participación tienen los actores en los diferentes momentos del diagnóstico. Y aquí quisiera empezar con Andrés. Si nos puedes contar cómo hace algo y en relación con la participación. Gracias, Rodrigo. Sí, nosotros empezamos siempre con un tema y una población, que en este caso es el desarrollo de proyectos productivos liderados por colectivos de mujeres. Entonces, lo primero que hacemos es entender la viabilidad de lo que ellas están proponiendo como una fuente de ingreso para ella y para sus familias. Pero también entendemos que estos problemas son multifactoriales. No solamente puedes entrar en temas de desarrollo económico, tienes que tener muy claro los tres elementos del desarrollo, que ya los decía Gaby hace ratito, que es transversalmente lo económico, transversalmente lo social y transversalmente lo ambiental. Entonces, a partir de esas mismas variables también tienes que hacer el diagnóstico, entender el impacto que podría tener inclusive su propio negocio, entender las capacidades que tienes que desarrollar con el grupo de mujeres que se van a apropiar de este emprendimiento y que de entrada va a ser el pretexto para entrar con la comunidad y poder seguir explorando estas formas de seguir contribuyendo al desarrollo. Entonces, eso es importante. Y también, como también hace ratito lo decía Marcela, no podemos entrar o no podemos entender la aportación al desarrollo desde lo que uno puede hacer. Es fundamental que podamos sumar actores, diferentes conocimientos, aportaciones y recursos, que en suma podamos lograr esa comunidad llegue a su punto de sostenibilidad. Ahora, esto es muy fácil siempre contarlo y decirlo y platicarlo y se tiene que hacer así y como que nos queda muy claro para todos, pero esto implica mucho más tiempo, implica mucho más esfuerzo. Al final, el resultado va a ser mucho más escalable, mucho más replicable y mucho más enriquecedor, de tal suerte que podamos soltar estas comunidades en un determinado tiempo, que tengamos esta estrategia de salida y que digamos, bueno, ya entregamos todo esto para que ustedes se apropien de su propio desarrollo, sigan continuando y nosotros no tengamos, digamos, este fondo perdido, sino sea un fondo de inversión con un tiempo determinado en donde se van sumando actores durante todo este proceso, no solo de ejecución, sino de medición, inclusive el cierre, y que podamos soltarlos y después nosotros replicar o sistematizar la experiencia y movernos hacia otras comunidades. Eso es fundamental. Pero sí, además, el entorno cambia todo el tiempo, ¿no? Las crisis económicas, los temas ambientales, los temas sociales. Entonces, por eso es importante que nuestra medición esté enfocada en estos tres elementos y a partir de eso podamos ir construyendo, adaptando y siendo resilientes, porque el que tú ya tengas desde el principio lo que quieres hacer no significa que al final vaya a terminar así, porque pues estamos hablando de personas, de su vida, de su desarrollo, de su cambio de vida, entonces no hay una fórmula exacta. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad y ese análisis en la flexibilidad de los datos. Y esto que decía Rodrigo también es importante. A veces es tanta la información que es fácil ahogarse con toda la información. Entonces, ¿cómo le haces para teniendo toda esa información, acomodarla, analizarla? Porque de repente recopilas muchos datos y luego, ¿qué hago con todos esos datos? Entonces, esa información valiosa que tienes que entender, que tienes que sistematizar y que tienes que usar sobre todo para ti y para todos los actores que se están sumando. Porque aparte, esta información es transparente,
es información que te da la trazabilidad de principio a fin y que todos lo pueden usar, porque al final del día lo que queremos es que todos tengan esta información en pro de su desarrollo. Andrés, pero ¿quién al final define, digamos, el proyecto y el curso del proyecto y los cambios durante el proyecto? ¿Es el colectivo de mujeres? ¿Son ustedes? ¿Es el diálogo entre ustedes y el colectivo de mujeres? ¿Quién toma las decisiones eh, Sí, sobre lo que va a pasar con el proyecto y con la articulación de otros actores? sí, la relación para nosotros siempre es muy horizontal. No llegamos a imponer ideas, no llegamos a imponer soluciones, aunque podamos tenerlas porque a lo mejor hemos visto que ha funcionado en otro territorio. Llegamos con este diálogo horizontal. La construcción se hace a partir de la propuesta que hacen ellas, del entendimiento que tienen ellas, y nosotros acercamos la información que quizá ellas no puedan tener acceso para que terminen de tener esta visión completa de su territorio y la construcción se hace en conjunto. Las decisiones se hacen en conjunto y todo es horizontal. Aquí no hay una imposición de nada, ¿no? Sí hay, por supuesto, acuerdos, ¿no? Porque de por medio hay financiamiento, entonces hay un plan de trabajo que se hace compartido, hay un presupuesto proyectado que se construye en conjunto, hay metas establecidas que se construyen en conjunto y nos vamos adaptando y moviendo conforme vamos avanzando y también vamos entendiendo la importancia de sumar a otros, porque a nosotros nos queda muy claro, pero cuando haces que la comunidad, que el territorio, sean ellos mismos los que están entendiendo las dificultades desde su territorio, desde una perspectiva más amplia, es cuando se apropian más fácilmente de estas posibilidades de darle continuidad a sus proyectos. Pero sí, es en conjunto. Gracias, Andrés. Juliana, ¿cómo es en el caso de la alianza el tema de la participación? ¿Participan los actores siempre de la misma manera? ¿O ustedes tienen algún peso mayor en algunos temas de información? ¿En qué momento es vinculante la participación? Bueno, dentro de nuestro modelo, nosotros siempre tenemos un ejercicio de planeación participativa. Entonces, si bien la base de la articulación de la alianza es una gobernanza colaborativa donde todos los aliados suman y generan a partir de sus capacidades, la planeación participativa es planear desde el territorio y con las comunidades y los diferentes entes o actores que hay en estos territorios. Entonces, en ese ejercicio la participación es permanente para recopilar la información, para transformarla, porque a partir de la información que obtenemos se transforma en el análisis de necesidades, prioridades y en la perfilación de proyectos para el uso final de la misma, porque cuando establecemos las mesas de gestión territorial, lo que se lleva allá no son una lista de proyectos, sino una agenda de trabajo y de desarrollo de ese territorio. Y esa agenda, en el acompañamiento inicial que hacemos de coliderar los procesos, el corazón de nuestro modelo es generar capacidad. Y cuando hablamos de generar capacidad, lo que estamos buscando es que haya capacidad de agencia. Entonces, la capacidad de agencia es cómo ya la comunidad, el territorio logra desarrollar a partir de de esa agenda como acciones para que los proyectos continúen en el tiempo, para que haya una articulación permanente con los entes territoriales, con la empresa y un poco ayudar a despolitizar un poco, porque ocurre mucho, cómo funciona la interacción entre los territorios y los entes públicos, sino transversalizarlo como apuestas de desarrollo territorial y de desarrollo de condiciones de vida. Y eso nos ha permitido incluso pasar por diferentes tintes políticos, tanto a la comunidad como a nosotros, con agendas de trabajo integrales para el territorio. Eso además que nos permite a nosotros en la toma de decisión final, obviamente sí, es valioso el diálogo de saberes, para que las fundaciones, y partimos de esa premisa, no es lo que sabemos hacer o lo que tenemos para aportar, sino lo que el territorio y la comunidad requiere para el desarrollo. Si bien nosotros cofinanciamos, también hacemos muchos aportes en contrapartidas o especies, que son esas capacidades naturales que tiene la fundación para desarrollar ciertas acciones en el territorio. Pero la prioridad no es llevar mi programa, mi proyecto, mi proceso, sino si es pertinente según lo que se definió y se estructuró en el modelo de desarrollo de ese territorio.
Entonces, esa es la base, o sea que ellos son participantes activos, están en todos los niveles de la conversación y ayudan muchísimo a definir el alcance porque finalmente la priorización de los proyectos está dado en dos bases. Uno, qué es lo que requiere el territorio para consolidar su proceso de desarrollo y dos, cuáles son las capacidades reales que tenemos nosotros para poder aportar a ese proceso. Entonces ahí esas dos conversaciones tienen que ir muy de la mano para poder llegar a esa agenda común. Importante. Gracias, Juliana, por esa idea de una planeación participativa continua y en todos los niveles. Se trabaja con las voces de la comunidad y con el diálogo con las alianzas de fundaciones para tomar decisiones que vengan del territorio y que sean pertinentes para el territorio. Marcela, ProAntioquia, ¿cómo, y en Antioquia Sostenible especialmente, cómo es esta participación de los actores de los territorios? Yo me voy a conectar con algo que decía Andrés y algo que decía Juliana respectivamente. En el centro de la metodología de Antioquia Sostenible hay dos asuntos muy relevantes. El primero, conectándome con Juliana, es lograr que todo el proceso de planeación y diseño de estrategias se conecte con una perspectiva del territorio, es decir, Antioquia Sostenible busca agendas territoriales, no agendas para la fundación o para un proyecto específico, sino una perspectiva del desarrollo sostenible de un territorio determinado. En ese sentido, y aquí conectándome con Juliana, es una planeación que rompe las barreras típicas de planeación pública que están atadas a unos gobiernos, unos tiempos específicos. Entonces, toda la metodología se transversaliza por el interés del fortalecimiento de esa perspectiva o esa visión prospectiva del territorio desde una mirada de mediano y largo plazo que permita que las instituciones, y aquí me voy a conectar con Andrés, territoriales, es decir, las comunidades, las instituciones que hacen presencia en ese territorio, desarrollen capacidades para efectivamente jalonar esa agenda del territorio y no sea la Fundación ProAntioquia que viene un tiempo determinado a decir qué hacer o hacer unas acciones por un tiempo determinado, sino que acompañe la articulación para que sea el territorio mismo quien jalone. De esta forma, el proceso de participación de los actores territoriales es la base de absolutamente todo. La metodología incluye, en un primer momento, un espacio participativo para la apropiación de la agenda a trabajar, ¿cierto? O sea, nosotros no damos por hecho que al territorio le es interesante esta agenda integral, sino que se trabaja con los diferentes actores la relevancia y pertinencia de esa agenda integral como punto de partida para empezar a trabajar. A partir de tener un acuerdo de esa validación de que efectivamente se requiere esa agenda integral, continuamos con el proceso de diagnóstico. Se les entrega información sistematizada de fuentes secundarias para que el territorio mismo, de forma participativa, construya el diagnóstico a partir del cual tomaremos decisiones en ese proceso de construcción de prospectiva. Luego de tener como claridad sobre los problemas públicos, las oportunidades, las necesidades que ese diagnóstico arroja participativamente, se hace una construcción colectiva, es decir, participativa, y aquí también participan todos los actores de la visión del territorio. Y teniendo esa visión, continúa un siguiente paso de participación que lo que busca es priorizar y co-crear ese modelo a partir del cual se puede empezar a trabajar en el territorio. Es decir, se priorizan las iniciativas, los actores que están relacionados con esa visión que construimos juntos, para finalmente hacer un ejercicio de apropiación territorial de esos proyectos, esas instituciones, esas iniciativas y también esos indicadores que viene a conectarse también con Andrés. La medición hace parte activa del diagnóstico, esos indicadores a los que todos le haremos seguimiento en el tiempo para entender si las acciones y las priorizaciones hechas en esa construcción de prospectiva efectivamente está teniendo un resultado o no. Esa es un poco una participación de principio a fin. Marcela, muchas gracias. Y además escucho algo que es muy importante y que pusimos también en la guía como central, que es que los diagnósticos, además de ser un diagnóstico y
priorizar y estar informados y tomar unas decisiones, también es un proceso de construcción de capacidades y además como lo puso Juliana, unas capacidades que están orientadas a la capacidad de agencia. Es decir, es un proceso para que sea más posible, para que haya avanzando la posibilidad de una participación cada vez más activa, más profunda y con mejores elementos. Y el diagnóstico contribuye de manera importante a estos elementos. Nos quedan unos poquitos minutos y quisiera, si quieren agregar algo que les haya quedado en el tintero o preguntarse entre ustedes algún elemento, tenemos unos 5 minutos para hacer eso. Juliana, si quieres agregar algo o preguntar algo, profundizar en algún aspecto. Gracias, Rodrigo. Yo creo que es muy importante lo que venías mencionando de la capacidad de agencia, porque aunque hayan fundaciones que tienen territorialidad natural en sus definición, ¿cierto? Estar siempre en un territorio, sí es muy importante que la comunidad empiece a tener la capacidad de gestionarse a partir de las acciones que logramos acercar. Desde el momento uno que empezamos la fase diagnóstica, también construimos comités de gestión que acompañan e impulsan toda la fase diagnóstica en esas líneas de participación y finalmente son luego quienes, decantándose naturalmente, porque no todos se logran conservar, hacen los ejercicios posteriores de acompañamiento, transformación y liderazgo. Y ahí surgen muchos nuevos liderazgos. Nosotros abocamos estrategias de escuelas de liderazgo y conservación de esos comités para fortalecerlos, consolidarlos y que esa capacidad de agencia se dé en el tiempo. Entonces, más allá de por dónde llegue uno al proceso de desarrollo territorial, por el tipo de diagnóstico que desarrolle temático o no, muy valioso es poder generar en la comunidad o en aquellas organizaciones o comunidades con las que se están trabajando, que luego ellos puedan permanecer o puedan tener capacidad de que esos proyectos permanezcan en el tiempo. Yo siempre digo que más allá de construir un acueducto, es que el acueducto sea sostenible, permanezca en el tiempo, lo disfruten y lo apropien, porque si no en el tiempo, infraestructura, la que sea, se deteriora, se cae y no permanece. Entonces ahí hay también un tema muy importante en esos procesos de gestión comunitaria. Gracias, Juliana. Andrés, ¿quisieras agregar algún elemento? Sí, pues me gustaría resaltar la importancia de hacer los diagnósticos participativos, porque al final del día es información que tú requieres para no entrar a ciegas en un territorio, pero también es información para alinear expectativas de lo que se espera, de no generar una expectativa de que estás entrando a un territorio y que va a haber cambios. O sea, tiene que ser muy transparente, muy claro para todos. También esta carta de navegación en donde todos van a saber sus aportaciones en el largo del tiempo o en el periodo del tiempo, las mediciones que se tienen que hacer todo el tiempo para ir ajustando y al final del día poder tener esa claridad de que lo que quieres al final del túnel es que las personas se apropien de su propio desarrollo, porque tú no puedes estar ahí todo el tiempo, ni los otros actores pueden estar ahí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le haces para que se lo apropien? Y una forma de apropiárselo es que desde el principio sean parte de ese diagnóstico, porque además tienen toda la información. Ellos están lidiando con la problemática, están viviendo con todos los retos sociales y con toda la vulnerabilidad que representa estar en ese territorio. Entonces, yo diría que sí es fundamental. Está claro que las estrategias son diferentes, ¿no? De cómo entras y cómo vas ganando la confianza en el territorio. Pero lo que yo sí diría es que sí o sí tienes que hacerlo. Si no, es ese esfuerzo que puede ser perdido, recurso que puede ser ocioso y trabajo que no va a dar ningún resultado. Gracias, Rodrigo. Sí, Gracias. gracias, Andrés. Marcela, ¿quisieras agregar algo? Sí, quisiera hacer énfasis en dos cosas. Primero, hacerte eco en lo valioso que es que la metodología a su vez comprenda desarrollo de capacidades, los sectores y las diferentes personas, ni siquiera los sectores, tenemos diferentes formas de abordar un diagnóstico y es muy maravilloso lograr en términos de la equidad
unas metodologías que entreguen capacidades y además valoren de forma diferenciada todos los aportes que pueden dar las diferentes personas y sectores en un diagnóstico. Entonces, hacer eco de eso, porque muchas veces podemos plantear diagnósticos participativos que solo recogen preguntas para recoger información, y la realidad es que desde ahí debemos pensar en estar entregando y conversando a fondo y en conexión real con los diversos actores. Eso es el primero que quería hacer. Y el segundo es el tema institucional. Dentro del diagnóstico participativo, para nosotros es de suma importancia entender cuáles son las instituciones no se lea públicas, sino cuáles son esas organizaciones, instituciones de la comunidad referentes y que pueden jugar unos roles de sostenibilidad muy relevantes en el tiempo para que sean ellas un ancla de territorio y pensar en el marco de ese diagnóstico cuáles son las conexiones y además las necesidades de esas instituciones para que haya una mayor conexión de sostenibilidad en el tiempo, en ese empoderamiento de agencia comunitario e institucional territorial. Marcela, Juliana y Andrés, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación. Ojalá podamos continuar profundizando y avanzando en estos temas de diagnóstico y posteriormente de lo que se hace con el diagnóstico. Les agradezco de corazón este espacio, pero también todo su apoyo en el trabajo para la elaboración de la guía. Y le paso a la Gabriela para cerrar y que nos haga algunos anuncios. Sí. Bueno, me sumo a las palabras de Rodrigo. Muchísimas gracias a Andrés, a Juliana, a Marcela por estar aquí hoy, por compartir las valiosísimas experiencias de cada fundación. Y me tomo este espacio para invitar a todas y todos los asistentes a nuestro próximo webinar a propósito de lo que mencionaba Marcela sobre el desarrollo de capacidades y la valoración de las capacidades de cada persona, institución que puede aportar. Y a propósito también de los procesos de transparencia y de ajuste de expectativas cuando se entra en un territorio, es que les queremos invitar a nuestro webinar el 27 de noviembre a las 12 p.m. de fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza. Nos van a estar acompañando representantes de la Fundación Greenland, que también han sido parte del proceso de la construcción de la guía, de Fundación SIDOC también, la Fundación Caicedo González y también Comunalia, quienes van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias, sus reflexiones y los distintos aportes que han generado desde sus experiencias. Voy a dejar colgado aquí el link y también les invito a explorar la guía. También está colgado el link para que puedan familiarizarse con estos diferentes contenidos que se levantaron a partir del proceso de levantamiento de información con nuestros aliados y aliadas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias, buen día para Un buen todas. día, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Feliz día. Feliz día para todos.